Muy buenas tardes, docente y compañeros. El tema que nos correspondió es un modelo del proceso de comunicación. Los integrantes del grupo son quien les habla: César Mauricio Barbosa García, Carlos Alberto Gutiérrez Quiroga, Javier Alfonso Díaz Barragán, María Camila González Cochero, Oscar David Amaya, estudiantes de la Escuela de Ingenieros Militares e Ingeniería Civil. Un modelo del proceso de comunicación nos dice que cada situación en la comunicación difiere en algunos puntos de cualquier otra similar y se encuentran relacionados entre sí. Estos elementos y sus interrelaciones se deben tener en cuenta cuando tratamos de construir un modelo de la comunicación. El concepto de proceso se define como cualquier fenómeno que se presenta y continúa una modificación a través del tiempo, es decir, que está sujeta a cualquier operación o cambios continuos. Heráclito señaló la importancia del concepto de proceso cuando afirmó que un hombre no puede bañarse dos veces en el mismo río, porque cuando tú te metes a un río no te bañas con la misma agua, porque el agua va en constante movimiento, o sea, es dinámica. También se cree que este término de proceso carece de principio, de fin o de una secuencia fija. Cabe entonces esperar que es una situación dinámica, es decir, que las relaciones que se establecen se transforman continuamente, se encuentran en un constante movimiento. Cuando tratamos de hablar o de describir un proceso, tenemos que enfrentar al menos dos problemas: la dinámica de proceso y la necesidad del uso del lenguaje. La dinámica de proceso la pongo como ejemplo cuando se toma una fotografía que únicamente nos muestra el momento, no nos muestra el momento del antes o el después de lo que sucede. Y la necesidad del uso del lenguaje hace referencia a cuando la palabra es escrita, que no es dinámica, que se encuentra estática. No hay razón para que las cosas que comentamos existan exactamente en la misma forma en la que las expresamos, y por cierto no tiene tampoco por qué funcionar en el mismo orden en el que se han descrito. Por ejemplo, al reunir todos los ingredientes, si estos se han utilizado o se ha podido disponer de ellos de una forma adecuada, se puede deducir. Como todo buen cocinero sabe, es el proceso de la mezcla lo que hará lograr una buena torta. Los ingredientes son necesarios pero no suficientes. Un cocinero sabe qué ingredientes debe llevar una torta, pero no son suficientes porque le puede añadir un poco más para mejorarla. Se debe tener presente que es vital la dinámica de movimiento que relaciona los elementos entre sí. El concepto de dinámica también implica que los factores que pueden haber sido pasados por alto en cada una de las listas de componentes contribuyen asimismo a determinar el resultado. Gran parte de la investigación científica sobre la comunicación trata de aislar una parte los factores que alteran el desarrollo del proceso y por la otra aquellos que no tienen influencia sobre este. Una muestra de lo que puede influir en este proceso es como cuando vamos a cine. Somos el receptor, pero en el ambiente pues están las demás personas que pueden estar hablando por teléfono, jugando, y esto interviene en este proceso de comunicación. Si tenemos el concepto de proceso bien definido, podemos sacar provecho de un buen análisis de los componentes de la comunicación. Debemos prestar atención a los elementos tales como quién, por qué y con quién se está comunicando. Muchísimas gracias. Mi nombre es Carlos Alberto Gutiérrez. Yo les voy a hablar de los componentes de la comunicación. El interés por la comunicación ha producido muchos intentos tendientes a desarrollar modelos de procesos, descripciones, listas de ingredientes. Por supuesto que estos modelos, ninguno de ellos se puede calificarse de exacto o verdadero. Algunos serán con mayor utilidad o corresponderán más al estado actual del conocimiento acerca de la comunicación. A pesar de que este proceso es natural, los seres humanos transmiten información, pero este es un proceso extremadamente delicado y muy complejo debido a todos los componentes de la comunicación. En su retórica, Aristóteles dijo:
tenemos que considerar tres componentes en la comunicación. Aquí los tenemos, que ya los hemos comentado, que es el orador, el discurso y el auditorio. Lo que queremos decir en esta figura es de que el orador es el que hace el discurso para llevarlo al auditorio, y lo que él busca es tratar de convencer a ese auditorio. También Aristóteles nos decía que para cada uno de ellos existen elementos necesarios para la comunicación y que podemos organizar nuestro estudio de procesos de acuerdo con tres variables. Las tres variables: la persona que habla, el discurso que pronuncia y la persona que escucha. Hay un matemático de nombre Claude Charles en 1947 y el señor Warrer, que fue el que lo popularizó en 1947, ¿sí? Estos señores trabajaban en un laboratorio telefónico, ¿sí? Y lo que ellos buscaban hablaban de una comunicación electrónica, nunca estaban hablando de la comunicación humana. Pero este modelo fue recogido por unos científicos de la conducta que descubrieron que este modelo de Sharon y Warrer resultaba útil para era útil para la comunicación humana. Este modelo tiene 5 elementos, que es la fuente, un transmisor, una señal y un receptor y un destino. Ellos tienen 2 componentes más, por eso se dice que es muy parecido al modelo de Aristóteles. Tenemos este modelo de Aristóteles y pues se le incorporaron 2 más, y es el modelo actual que más se asemeja, aunque hay otros investigadores hoy día también han tratado de organizar, de investigar qué otro tipo de modelos, y lo han llevado a los salones de clases, a los alumnos con adultos, tratando de mejorar un poco el tema del conocimiento en el tema de la comunicación. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Oscar David Amaya, estudiante de la Escuela de Ingenieros Militares, Grupo 2 de Expresión Oral Escrita. Hoy vamos a hablar de los componentes de la comunicación. Para empezar, vamos a ver 2 modelos de los cuales se basó David Berlo para seguir con sus componentes de los cuales vamos a estar hablando. El primero de ellos es el modelo aristotélico. Para Aristóteles existían 3 componentes importantes. Uno era el orador, que es la persona que habla, la que transmite el discurso. 2, el discurso, que como podemos apreciar es un enunciado o un conjunto de enunciados para expresar de forma escrita oral pensamientos, razonamientos, sentimientos, deseos y todo este tipo de cosas. Y el tercer componente es el auditorio o las personas que están escuchando como tal. Nuestro segundo modelo es el de Claude Shannon y Warren Weber, el modelo de Shannon y Weber, que se basaron prácticamente en el modelo aristotélico. A pesar de que ellos trabajan para una empresa de electrónica, más adelante se dio a entender de que este sistema era prácticamente un sistema de comunicación humano. Lo único que hicieron fue agregar un codificador y un decodificador al modelo aristotélico. Y dentro de nuestros componentes de la comunicación tenemos la fuente, que es la persona, el grupo de personas que tiene un objeto o una razón. El propósito, que es las ideas o las intenciones mediante códigos, o sea, mediante un mensaje que se va a transmitir. Tenemos nuestro encodificador,
El encodificador es nuestro sistema de habla, los ademanes, que logran que se convierta de mensaje en ideas. El canal es el método por el cual se va a utilizar. Puede ser una televisión, un radio o simplemente, como vimos en el modelo aristotélico, él habla, las ondas sonoras que transmite al hablar un orador. El receptor es la persona, el blanco al cual va el comunicado o el mensaje. Y el decodificador son las facultades sensoriales que tiene cada persona para convertir o descifrar el código. Para David Berlo, más que importante, el tema de las definiciones, era realizarlo mediante ejemplos. Entonces vamos a ver unos ejemplos que se nos dan dentro de la vida cotidiana. Vamos a suponer, por ejemplo, que nuestro compañero Mauricio desea invitar a la compañera Camila a una cena el día domingo. Algo casual, algo que pasa todos los días, algo normal. Y en el momento en el que él tiene como propósito invitarla, tiene un mensaje. La fuente, en este caso sería el sistema nervioso central de Mauricio, envía una señal a nuestro encodificador, que es el habla. Cuando él pregunta si desea ir con él a la cena el domingo, está transmitiendo un mensaje mediante un canal. ¿Cuál es el canal? Son las ondas sonoras transmitidas en el aire cuando hablamos. El receptor se está convirtiendo Camila. Y el decodificador, perdón, es el sistema auditivo de Camila. Ella escucha, decodifica el mensaje, lo recibe y vamos a tener una suposición de que lo acepta. Entonces, al aceptar el mensaje, se está completando el proceso de comunicación, el cual nos está explicando David Berlo en su libro. Pasando al siguiente ejemplo, vamos a suponer que ellos están en una cena, que ellos aceptaron la cena, y por ejemplo Mauricio desea aplicarle un poco más de sal a la comida. Nuevamente tiene un propósito, transmitir el mensaje de pásame la sal. Está solicitando algo, pero igual está transmitiendo el mensaje. Entonces vuelve y juega el modelo de comunicación. La fuente, que es el sistema nervioso central, envía un mensaje al habla. El habla reproduce como tal el mensaje, que es pásame la sal, mediante las ondas sonoras que están a través del aire, al sistema auditivo de Camila, la cual es la receptora. Entonces podemos observar de manera objetiva que la comunicación la vemos a diario. El solo hecho de tú pedir un favor, así vayas a comprar algo en una tienda, si el mensaje se transmite de manera clara y precisa y hay reciprocidad, se sigue completando el proceso de comunicación. Y para David Berlo, lo más importante en este proceso de comunicación es que el mensaje sea claro, para que sea captado y que haya reciprocidad y la comunicación no sea cortada. Porque puede ocurrir que a veces el mensaje no sea de la manera más correcta y precisa en el que se desea. Muchísimas gracias. Buenas noches. Entre los ejemplos de la comunicación podemos encontrar una llamada por teléfono, la divulgación de algún debate o noticia mediante alguno de los medios de comunicación, como lo son la televisión, la radio o algún medio escrito, bien sea periódico, revista, artículo, entre otros. Adicional a esto, podemos también contemplar como ejemplo de la comunicación una exposición, una conversación entre dos personas, bien sea esta de manera verbal o mediante lenguaje de señas o imágenes.
También podemos tomar como una forma de comunicación la divulgación de algún libro en el cual el autor nos quiere dar a entender su punto de vista y lo que este procesó. Como vamos a dar esta exposición en la cual pues se ven todos los componentes de la comunicación. En este caso, los emisores somos nosotros los expositores, quienes mediante una codificación, en este caso pues vendría siendo como todo el proceso del estudio que nosotros hicimos para poder hacer esta diapositiva, les queremos dar a entender a ustedes un mensaje, el cual es el modelo del proceso de la comunicación y cómo ustedes lo codifican, o bueno, lo decodifican mediante la interpretación de este mensaje que nosotros queremos brindarles a ustedes, siendo ustedes los receptores de dicho mensaje que se quiere dar a entender. Para concluir, podemos entender que la comunicación es el medio por el cual nosotros podemos expresar ideas, podemos desenvolvernos, podemos acercarnos más hacia la otra persona y podemos dar a entender en el día a día las habilidades y compartir estas mismas mediante la comunicación. Recordemos que para comunicarnos no necesitamos hacerlo únicamente de manera verbal, lo podemos hacer mediante señas, mediante alguna expresión escrita, no necesariamente tiene que ser verbalmente. Muchas gracias.